8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de la Comisión de Fiscalización e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, el asambleísta Fernando Villavicencio, para hablar de los temas que diariamente pone en escena Fernando Villavicencio. Quisiera empezar con el último, para luego hablar lo de la semana anterior, el informe León de Troya, el pedido a la presidenta del CNE para que informe sobre los gastos y el financiamiento en la campaña electoral de 2021. Según la denuncia, este personaje que aparece no ahora, no ayer, vinculado a estos presuntos actos de corrupción como Leonardo Cortázar y los tetones, como se ha denominado, de la piscina de Miami, financiando la campaña de Andrés Arauz del correísmo. ¿Es así? ¿Cuáles son los sustentos? Fernando, muy buen día. Buenos días nuevamente, Miguel, y un saludo a la audiencia de la radio en todo el país. Bueno, hasta usted se le ha pegado eso de los tetones para que vean que no es solamente mío. En realidad, la solicitud remitida el día de ayer al Consejo Nacional Electoral es parte del trabajo de fiscalización que emprendió el Frente Parlamentario Anticorrupción en el marco de la investigación del caso Encuentro y León de Troya, que en realidad son dos casos en uno. ¿Por qué solicitar al Consejo Nacional Electoral? Primero, lo que se ha hecho es remitir el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción al Consejo Nacional Electoral, el informe original y su adenda, o el complementario, donde se pone en evidencia que el señor Leonardo Cortázar, conocido como, usted lo acaba de hacer referencia, como el tetón de la piscina de Miami, no solo habría participado como operador de una estructura de corrupción en el gobierno del presidente Lasso, sino que también habría incurrido en el mismo hecho, tanto en el proceso electoral de la campaña de Rafael Correa, como así también en la campaña de Lenín Moreno, Jorge Glass, y la campaña de Arauz Rabascal. Existe suficiente información o evidencia documental y videos que han circulado, que están en nuestro poder, que son de dominio público, y cuando está lloviendo solo hay que salir a la calle y mojarse, ya no se requiere mucho, pero en el plano formal sí se necesita que el Consejo Nacional Electoral remita a mi despacho algunas certificaciones, como aquella de si existió o no una alianza suscrita entre Acción Democrática Nacional ADN, que es el movimiento político de Leonardo Cortázar, y el movimiento político que auspició en 2021 la candidatura del binomio presidencial Arauz Rabascal, del correísmo. Entiendo que compromiso el partido de UNES, Unidad por la Unión por la Esperanza. También se ha requerido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que remita un informe completo de gastos que fue presentado por la campaña de Arauz Rabascal, así como si existe un registro de los aportes realizados por Acción Democrática Nacional, el partido de Leonardo Cortázar, a la campaña del correísmo. Esto en esencia, ¿para qué? Para que el país sepa si se cumplió o no con lo que establece el Código Orgánico de la Democracia, estimado Miguel. ¿Y cuál es el financiamiento que se presume hizo Cortázar a esa candidatura? Bueno, no se presume. El día de ayer, en una estación de radio, el propio legislador Ronnie Aliaga al fin confesó que no solo le conoce de larga data al señor Leonardo Cortázar, algo que negó ante la comisión multipartidista que investiga el caso del Gran Encuentro, sino también el legislador Aliaga confesó que efectivamente Acción Democrática Nacional de Leonardo Cortázar apoyó no solo su trabajo, su candidatura, sino también a todo el correísmo. Y existe demasiada evidencia, como ya he dicho, y el país sabe, usted mismo, estimado Miguel, de los aportes realizados como pruebas COVID, el financiamiento y la instalación de centrales de campaña a nivel nacional, incluso avionetas, donde se puede ver al ahora legislador Ronnie Aliaga
que también ha sido piloto de antemano. Es decir, hay una campaña intensa y económicamente el país tiene que saber si, reitero, Leonardo Cortázar reportó esos gastos y si la dirección de la campaña de Arauz Rabascal reportó esos gastos al Consejo Nacional Electoral. Al parecer no, y se habría incurrido en un delito, en un grave delito. Ahora se entiende por qué razón estos señores no querían confesar los cariños y los amores que tenían más allá de la piscina de Miami con el señor Leonardo Cortázar. Y ahora también la investigación tiene que ir más allá, porque lo que nosotros conocemos y estamos por confirmar es que los recursos económicos no provienen exclusivamente del señor Cortázar. Cortázar es un intermediario, es un puente. En realidad, el que está atrás es el gran tetón, como se lo conoce, el prófugo de la justicia, Javier Jordán, quien tiene vínculos con el narcotráfico, como se sabe. Este señor le vendió la propiedad, la mansión en Riberas del Batán al narcotraficante fallecido, Leandro Norero Tigua. Asambleísta Villavicencio, ¿será que la función electoral responde porque se ha acostumbrado a no responder, a archivar? Si una denuncia del propio vicepresidente del CNE, Enrique Pita, presentó a la presidenta, leyeron y quedó en nada sobre el famoso centro de cómputo paralelo en Guayaquil, ¿será que responde o van a tomar ustedes las decisiones de llamar, una vez que concluya este proceso electoral, llamarle a que responda a la presidenta del CNE? Bueno, la señora Tamaín sabe el delito en el que estaría incurriendo de no remitir la información. Además, y no es amenaza, simplemente es un recuerdo, está a semanas, apenas proclame resultados, será llamada a juicio político y entiendo que hay ya planteamientos de otros colegas legisladores para otra acción de fiscalización en contra de la señora Atamaín, no solo por los cargos anteriores, sino ahora también por un presunto fraude electoral en el reciente proceso electoral. Y yo le pido que cumpla con la ley, tiene que remitir en el plazo de 10 días la información y también he solicitado una información y para que sepan los ecuatorianos que ya van a ser 2 años, son 2 años antes de bautizarme como legislador, yo presenté una acción penal a la Fiscalía y también una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral respecto al falso crowdfunding montado por Arauz y el correísmo en el año 2021 para su campaña electoral. Recuerden ustedes que el señor dijo que había conseguido $1 millón en un día en una campaña, una vaca virtual, vaca digital, que se llama crowdfunding, esta colecta pública a través de una plataforma que ellos montaron. Resulta que al final con nosotros confirmamos que no había un solo centavo. El único aportante fui yo, porque para confirmar que no funcionaba el crowdfunding, yo hice una transferencia desde mi cuenta bancaria de $5 de aporte a la campaña que me debe, señor Arauz, devolverme, y confirmamos que efectivamente no funcionaba ese mecanismo. Esto también tiene que remitir la señora Atamaín. Entiendo que tendrá tiempo suficiente. Bueno, y mientras tanto, el tema derivado del último proceso electoral, queda en nada estas denuncias que se han formulado y que no han tenido respuestas de la máxima autoridad electoral. Estimado Miguel y ecuatorianos, yo hago mi trabajo, hemos gastado papel, mucha tinta y horas con mi equipo de trabajo, que son apenas 3 funcionarios. Hemos presentado denuncias con otros colegas legisladores sobre los presuntos vínculos del narcotráfico, la minería ilegal en la campaña electoral, está en Fiscalía, está en el Consejo Nacional Electoral, pero este organismo electoral no ha hecho absolutamente nada, reitero, nada del verbo nada. También se ha presentado ya las denuncias respectivas respecto a estas fallas, a estas irregularidades, inconsistencias reveladas por ella misma, por la misma presidenta del CNE, habló de 90,000 inconsistencias. Yo he formalizado las acciones respectivas. Hasta la fecha encontramos una respuesta positiva por parte del organismo electoral. Es decir, todo conduce a que la señora Atamaín se ha convertido en una suerte de candado de la impunidad electoral en este país. Bien, y conectado con el tema mayor, el informe que leímos con detenimiento, lo que presentara y enviara el Frente
Anticorrupción de la Asamblea. Fernando, ¿cómo entender para que no aparezca solo que se cuestiona al correísmo, sino un informe caso León de Troya, en donde se menciona al cuñado del presidente de la República, en donde se menciona al presidente Lasso, pero no como un involucrado, y eso dicen las conclusiones, que él sí conoció en el 2021, pero se quedó callado, no dijo nada. Pero esta responsabilidad que tiene el presidente amerita, luego para que lo comente, amerita para que en las próximas horas se establezca responsabilidad directa en lo que está investigando esa comisión de correístas en la Asamblea? Primero debo decirle a usted y al país que si algo aprendí en mi largo tiempo trabajando en el periodismo de investigación fue a manejar con responsabilidad los temas y honrar al periodismo de investigación, es decir, ser riguroso con los protocolos, con los códigos del periodismo de investigación y diferenciar claramente en lo que es una filtración que está ahora muy de moda por la euforia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías y el peso y la responsabilidad que significa hacer un trabajo serio de investigación. De alguna manera, gran parte de las investigaciones en las que he formado o he sido parte, valga la redundancia, han tenido un eco judicial importante. Ahora mismo el caso INA Papers, que nació de la pluma de Cristian Zurita, de quien habla, es otro gran caso que está siendo judicializado. Lo primero que hice yo, estimado Miguel, fue cuando conocí esta información. Yo conocí hace no más de 3 meses algunos detalles e incluso le facilité 2 láminas de lo que tenía a varios periodistas para que acompañen y ayuden a la investigación, pero para que hagan una investigación, no para que filtren con bombos y platillos y vaca loca. Y sí, le entregué estas 2 láminas con una ayuda de memoria al señor Boscán. Reitero, no para que filtre o vaya a conseguir la información y lo filtre, sino para que investigue. Yo recibí el día 23 de enero de este año la información completa del caso León de Troya. Obviamente debo guardar las fuentes y la reserva. Y lo primero que hice es llamar al presidente de la República, porque parte de la investigación periodística, investigación procesal, como se hace también en la Comisión de Fiscalización, es primero contrastar la información, verificar su veracidad, valga la redundancia, y hablar con los distintos actores, los nombres y las fuentes que se encuentran ahí involucradas. Lo primero que hice es llamar al presidente de la República y luego me reuní con él el día 30 de enero, si no me equivoco, el 30 de enero. Pero el día 26 yo solicité formalmente desde mi despacho a la fiscal general del Estado que verifique y certifique cuál era el estado de la indagación previa conocida ahora como León de Troya. La fiscal se demoró algunos días en responder y efectivamente en febrero confirmó que había sido archivada por petición de un fiscal y archivada por el juez Quito, si no me equivoco. Yo me reuní con el presidente el día 30 y hablé con los policías que llevaron adelante esta investigación. ¿Sí? Hemos trabajado, estimado Miguel, en feriado sin parar 20 días, 3 personas con este legislador, sin salir de feriado, para presentar al país un informe bastante serio. Podíamos llegar un poco más allá, pero hemos hecho lo que se acostumbra a hacer desde el periodismo de investigación y ahora desde la Asamblea Nacional. Y ahí he confirmado y hemos confirmado que aquella presentación que se hizo aquí en la Asamblea Nacional era una presentación bastante interesada en acomodar una realidad falsa, donde se le presentaba al presidente de la República como el líder de una estructura delictiva conocida como el Gran Padrino. ¿Quién presentó esa versión? Un medio de comunicación digital en medio de aquí, de la algarabía de un partido político y de esta comisión multipartidista. Esta infografía que fue divulgada y que provocó un cisma político en el país fue muy irresponsable, porque de acuerdo con la investigación y el acceso a toda la información del caso León de Troya,
No existe evidencia documental alguna donde aparezca el presidente Guillermo Lasso vinculado a esta estructura criminal, como se presentó aquí en la Asamblea Nacional. Prácticamente el presidente Lasso era el líder de una estructura narcodelictiva. Pero lo que sí nosotros descubrimos, y descubrí en particular, fue que el jefe de la investigación, el coronel Erazo, y la general Tania Varela, a ese entonces comandante general de la policía, el 7 de julio del 2021, es decir, a menos de 2 meses de posesionado Guillermo Lasso, se reunieron con el presidente en Carondelet y le presentaron, al menos el coronel Erazo le presentó el informe León de Troya, donde aparece vinculado el señor Rubén Cherres y el albanés Dritan Jica como parte de esta estructura narcodelictiva, y también aparecen una serie de llamadas telefónicas y contactos, incluso llamadas telefónicas al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Es decir, el presidente Lasso sí conoció este caso desde julio del año 2021. Y esto me confirmó el propio presidente Guillermo Lasso. Yo estuve en esa reunión acompañado con el exdirector del CIES, Galo Robalino. Y eso es como lo que he puesto en el informe, porque esa es mi obligación y mi responsabilidad. Y solo cuando confirmé esto me permití escribir. Y luego, si usted revisa, estimado Miguel, y el documento ya es público, son casi 100 páginas, nos hemos permitido con nuestro equipo técnico de la comisión y de mi despacho poder hacer una investigación sobre esta trama de corrupción en el sector público. Y hemos descubierto que este señor Leonardo Cortázar y su grupo efectivamente tienen una presencia desde el gobierno de Rafael Correa, de Lenín Moreno y del presidente Guillermo Lasso. Por esa razón, incluso ahora la fiscal, lo escuchaba el día de ayer, ha anunciado que esta investigación, conocida como el caso Encuentro, involucra a los 3 gobiernos, Correa, Moreno y Lasso, lo cual me parece bastante preciso y correcto. Es decir, no podemos, por un odio político, reducir una investigación desde el año 2021 hasta el año 2023. Y esto confirma lo que me he permitido alertar al presidente Lasso desde hace 2 años, que el principal problema del gobierno del presidente Guillermo Lasso es haber permitido que el correísmo sobreviva manejando las principales empresas públicas del país: petróleo, telecomunicaciones, seguridad social. Todo ha sido manejado por los herederos que dejó el correísmo, incluso en el gobierno de Moreno, y que ahora sobreviven en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y también, estimado Miguel, nos permitimos realizar un perfilamiento de las principales empresas constituidas por Dritan Jica, este albanés mafioso, y el señor Rubén Cherres desde el año 2014, una serie de empresas vinculadas a la exportación de banano, de frutas y de pescado y otros. Y además perfilar a todas las empresas y a todos los protagonistas que aparecen en mi caso León de Troya. Incluso fuimos más allá del trabajo presentado por la Unidad de Investigación de la Policía Nacional. Este informe es un aporte que hemos hecho nosotros, un grupo pequeño de legisladores, y por la pasión que tenemos de investigar y de decir la verdad, al país, al Parlamento. Incluso me place que ahora algunos legisladores que son parte de esta comisión multipartidista digan que van a tomar algunas de las conclusiones de nuestro informe para armar las conclusiones de esta comisión conformada principalmente por sectores cercanos al correísmo. Pero déjeme decirle, anoche, en una emisora capitalina, el asambleísta correísta que fue elegido por Pachacuti, Darwin Pereira, miembro del CAL, testimonió que el informe de esta comisión, basada en estos datos que usted ha descrito muy bien, sin contrastar, que se hizo el show un día lunes con papeles, con cartones, va a ser tomado, según Darwin Pereira, solo lo que ha investigado la comisión, y que no se tomaría este informe contrastado, serio, responsable, que ha encabezado Fernando Villavicencio y el Frente Parlamentario Anticorrupción, que no sería tomado en cuenta. Eso pudiera evidenciar lo que en las próximas horas tendrá que votarse en la Asamblea Nacional, un informe sesgado, basado
en esta supuesta investigación incompleta para apuntar a lo que quieren, Fernando? He escuchado versiones permítame decirle, del legislador Zapata, que es miembro de la comisión multipartidista, que es del Partido Social Cristiano, pronunciarse en el sentido en el que estoy hablando. Esperemos para conocer cuál es el informe que ellos presentan. La información objetiva que nosotros hemos trabajado y que nos ha permitido llegar a este puerto, a estas conclusiones, da cuenta de que eso, el presidente de la República conoció este caso. El presidente no está vinculado directamente a esta estructura delictiva conocida como el Gran Padrino o el caso Encuentro, y la estructura que funcionó o que funciona en el sector público tiene desde aproximadamente unos 10, 12 años. Pero hay algo mucho más grave que nosotros hemos puesto como conclusiones, hemos incorporado como conclusiones, porque también revisamos gran parte del informe elaborado hace 14 años por Francisco Huerta Montalvo. Y claro, no se trata entonces de llegar a las conclusiones más ligeras, sino de poder revisar todos los antecedentes de cómo se pinta el Ecuador con la presencia del narcotráfico. Y estamos hablando... Ese fue, Fernando, el informe de Pancho Huerta del caso Angostura, informe de 130 páginas. Exactamente, para quienes no perdemos la memoria y quienes vemos un país abierto. Pancho Huerta hace 14 años advertía que el Ecuador, si va por esa senda, acabaríamos convertidos en un narcoestado y en una narcodemocracia. Y días antes de fallecer, Pancho Huerta confirmó que el Ecuador ya es una narcodemocracia. Y entonces hemos hecho un barrido de esa información desde que consta en los discos duros de Raúl Reyes, caso Angostura, y en varios impactantes casos de narcotráfico como Huracán Verde, Huracán de la Frontera, la presencia de los hermanos Ostaiza, el posible financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la campaña de Rafael Correa, luego la captura y muerte de un ex oficial del ejército, me refiero a Telmo Castro, quien fue una de las piezas importantes del caso del Chapo Guzmán aquí en el Ecuador. Recordarles también que una fotografía que circula libremente en redes sociales, incluso en algunos medios internacionales y nacionales, donde aparece Rafael Correa cuando era presidente con 3 narcotraficantes. Esa fotografía fue materializada, descargada del teléfono de Telmo Castro. Telmo Castro falleció, fue asesinado en la penitenciaría del Litoral, y luego hemos hecho todo un seguimiento de lo que significó el caso de la valija diplomática, el caso Resurgir. El caso Resurgir, para quienes no han seguido de cerca, se incautó 1 tonelada de cocaína cerca del aeropuerto de Tachina, en Esmeraldas, y la propiedad donde estaba almacenada, embodegada, esta tonelada de droga que iba a ser transportada a México desde el aeropuerto de Tachina, esta propiedad fue comprada con dinero, según lo dijo el señor Arana, con dinero entregado por Mario Latorre, asesor entonces del expresidente Rafael Correa Delgado. Y así hemos llegado hasta la penetración desde el año 2010-2011 de la mafia albanesa que llegó con fuerza a Ecuador. Estamos hablando de que hoy la mafia albanesa controla los principales puertos del país para la exportación. El término duele, pero es decir, la exportación de cocaína desde los puertos principalmente de la ciudad de Guayaquil hasta Amberes en Bélgica, Rotterdam, Hamburgo, los principales puertos de Europa. Es decir, Ecuador es el principal país proveedor de cocaína, de la cocaína que intoxica a la economía y a la sociedad europea. Fernando, por la mención que hizo a Francisco Huerta Montalvo, es bueno recordarle al país, año 2019, entre otras declaraciones que formulara Pancho Huerta a la revista de Opinión Democracia 2019, precisamente sobre esto. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano hay capos del narcotráfico, pero ahora tengo certeza de que la alianza se da
¿De dónde sacaron toda la cantidad de recursos económicos que se requieren para poder tener un levantamiento como el que mantuvieron? Desgraciadamente, hablando de infiltración que la queríamos negar en las Fuerzas Armadas, creo que no la podemos negar en el movimiento indígena. Pero eso se le advirtió al país. Pero como había una alianza con la política, allí quedó dicho solamente que se tenía la impresión de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente, queda probado ahora que esas vinculaciones existían y financiaron la subversión, porque hay en América Latina una alianza narcotráfico-delincuencia que está funcionando. Y eso que decía Pancho Huerta, hoy vemos este fantasma de nuevo de la exigencia del principal dirigente de CONAIE a la comisión que tiene que emitir un informe para ir al juicio político. ¿Qué piensa que va a pasar, Fernando? Insistir primero en la dolorosa predicción de Pancho Huerta, y dolorosa, porque hoy ya no podemos hablar de un fantasma. El narcotráfico se instaló en el país gracias a la connivencia del poder político, y hay que decirlo así. De acuerdo con el trabajo realizado recientemente por nosotros y otra información que muy pronto también la publicaremos, podría yo decir, sin lugar a equivocarme, que gran parte del sistema sanguíneo, para utilizar una metáfora del sistema sanguíneo del Estado ecuatoriano, está contaminado por el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada que hoy están vinculadas. Hoy ya no podemos hablar, estimado Miguel, de que el narcotráfico está separado de la minería ilegal, de las operaciones de corrupción en el sector público. ¿Por qué? Porque justamente los narcos, estas estructuras mafiosas, están utilizando el Estado para lavar el dinero. Y hemos puesto un ejemplo importante en este informe, como es el caso de Leandro Norero Tigua, quien a través de empresas de papel conformadas por un testaferro en la provincia de Manabí, lograron firmar importantes contratos en el gobierno de Manta y en otros gobiernos locales. Es decir, el narcotráfico constituye empresas de fachada, pero empresas legales, y acceden a contratos con el sector público, y de esa forma lavan el dinero sucio en empresas del Estado, en contratos con empresas públicas, con instituciones del sector público. Esto es gravísimo porque, reitero, es una contaminación constante de la economía hasta lograr generar una economía criminal que pone en riesgo todo. Y así también llegamos a confirmar cómo esta estructura criminal, narcodelictiva, ha contaminado el sistema judicial. Los jueces actúan por las presiones o por el aceite que paga el narcotráfico, digo aceite, que es lo que mueve la industria de la corrupción, y por eso uno encuentra jueces que muy fácilmente entregan habeas corpus y acciones de prelibertad para peligrosos narcotraficantes. El propio caso del señor Dritan Rexpi, que es el otro Dritan, porque hay dos Dritan, él lo confirma. Este señor, que estaba sentenciado a 13 años, pudo salir en prelibertad, estar en su casa, y luego se esfumó. Uno de los delincuentes más buscados por la justicia europea. Sí, se escapó de 3 prisiones de Europa, vino a este país, y aquí vino un juez y le dio prelibertad y estaba en su casa tranquilamente. Fue el propio caso del señor Rasquiña, ¿sí? Me refiero al señor Zambrano, alias Rasquiña, capo del cartel de Sinaloa, de los choneros, quien su sentencia de 20 años fue reducida a 8 gracias a la sentencia de un juez, a la acción de un juez. Salió en libertad y fue asesinado tempranamente en Manta. El propio abogado de Rasquiña, que también fue abogado de Jorge Glass, que fue acribillado aquí en la capital de Harrison Salcedo. República. Harrison Salcedo, alias Hulk. Entonces, estamos viviendo una sucursal de México. En eso nos estamos convirtiendo, estimado Miguel. Para concluir, Fernando, en las próximas horas habrá la votación del informe de la comisión que se ha anunciado. ¿Cree usted que se irá al juicio político? Por cierto, tendrá que ir para el procedimiento de admisibilidad de la Corte Constitucional en ese escenario. ¿Cree usted que habrá los votos para que se
apruebe el juicio político con estas condiciones, con este informe de esta comisión? En esta asamblea no se necesita verdad, no se requiere certezas y mucho menos derecho. Aquí funcionan los acuerdos y las conspiraciones. Yo he sido testigo de ver pasar conspiraciones cada instante. Así es que no exijamos mucho a una asamblea que puede dar muy poco seso. Ahí son muy buenos para conspirar. Ahora, mire usted, en el estricto sentido de la palabra y del derecho, si hay un grupo de legisladores, y en eso coincido con algunos colegas que son abogados, quiere enjuiciar al presidente, formalizar un juicio político al presidente, no necesita de informe, simplemente que cumpla con rigurosidad lo que establece el 129 de la Constitución de la República, ¿sí? Luego se irá a la consulta de la Corte Constitucional y de ser así procede el juicio político. Pero este informe que están preparando esta comisión es un informe para pintar un panorama y acusar al gobierno del presidente Lasso de ser un gobierno vinculado al narcotráfico. Pero vea usted que se dieron con la piedra en los dientes, como dice la gente en el argot popular, porque resulta que han sido ellos los que están armando el informe, los que estuvieron vinculados desde antes al mismo operador del Gran Padrino. Me refiero a Leonardo Cortázar. Es decir, Cortázar financió la campaña del 2021 del correísmo y fue el operador del gobierno de Lasso. Esa es la dolorosa, triste y esta burlesca realidad de este país. Entonces, los narcooperadores del gobierno del presidente Lasso, según la narrativa del correísmo, fueron también sus operadores. Esa es una de las principales conclusiones de nuestro informe. Y eso es lo que nosotros le decimos al país con absoluta claridad. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y del Frente Parlamentario Anticorrupción. Muy amable como siempre, Fernando. Un gusto. Un buen día, un abrazo a todos. Muy amable. 8:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el académico y jurista internacionalista Esteban Santos para hablar precisamente un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que el municipio de Quito cuenta con abogados patrocinadores? El programa de la